Hace unas semanas hicimos un vivo por YouTube y grabé todo este backstage previo al vivo, o sea, estoy en el pasado de ese futuro, no importa, para mostrarte cómo configuré StreamYard para hacerlo. Quédate hasta el final del video porque te voy a mostrar algo que aprendí haciendo todo este proceso y además te quiero mostrar que este es el segundo video y la primera parte te la voy a dejar acá arriba para que la vayas a ver en donde configuré YouTube. Que quizás no era tan necesario. Spoiler alert. Bueno, gracias a todas las personas que se están sumando a esta comunidad, se están suscribiendo, le están dando like, comentando, bueno, y si todavía no estás suscrito o suscripta, este es el momento. Sin más, vamos a ver cómo se configura StreamYard. ¿Me acompañás? Vamos a ingresar en StreamYard.com y primero que todo vas a tener que poner tu dirección de mail acá, hacer clic en Get Started y vas a recibir un código para crear tu cuenta. Y una vez que hagas eso, vas a poder hacer clic en Login. Cuando ingreses la siguiente vez o las siguientes veces, acá vas a poner tu email. Y vas a hacer clic en Get Login Code. Es similar el proceso, solamente que la primera vez tenés que entrar por Get Started. Bueno, efectivamente hemos recibido un código de 6 dígitos que vamos a copiar y vamos a pegar. Y hacemos clic en Login. Bueno, y acá nos aparecen algunas actualizaciones que tiene StreamYard. Es la primera vez que lo uso, así que estimo que esto le aparece a todas las personas que ingresan por primera vez. Tenemos la posibilidad de transmitir en Full HD o en 720 de calidad. Hay más destinos a los cuales transmitir. Nosotros vamos a usar YouTube, así que estamos OK. Y se pueden guardar las grabaciones por 15 días en el plan básico. Bueno, a ver, ¿qué más? Acá nos enseña un poquito a usarlo, lo vamos a descubrir durante el vivo, así que esto no lo vamos a ver. Cerrar. Bueno, estamos ya en nuestro dashboard, digamos, en nuestra pantalla principal de StreamYard, en donde tenemos transmisiones, videos, destinos, miembros. Bueno, vamos a ir por lo fácil, crear una transmisión, que es lo que buscamos. Y tenemos una nueva transmisión o usar video pregrabado. Bueno, en este caso va a ser en vivo, así que no, va a ser una nueva transmisión. Transmitir en, vamos a agregar un destino, canal de YouTube. Esto nos está abriendo, ahí va, la página. Acá elegimos nuestra cuenta de YouTube con la que vamos a estar vinculando con StreamYard. Y acá elegimos nuestro canal por el cual vamos a estar transmitiendo. Bueno, y acá vamos a permitir entonces que StreamYard administre nuestra cuenta de YouTube justamente para que pueda hacer esta transmisión. Así que vamos a permitir. Ahí. Parece que salió. Ahí está, canal de YouTube conectado. Excelente. Podemos agregar otro destino, quizás por si queremos transmitir en diferentes destinos. En este caso nos interesa solo YouTube, pero podríamos hacer... Bueno, título y eso ahí lo voy a completar. Bueno, ahí completé exactamente con la misma información que había completado en el canal de YouTube. Entonces ya tengo esto completo. La privacidad lo vamos a dejar como pública, que queremos que se vea. Y sí vamos a programar para más tarde, porque esto es recién en unos días. La miniatura la vamos a dejar para subir después. Esto va a ser no hoy, sino el jueves 9 a las 17. Bueno, a las 5 pm. A las 5 pm. Ahí está. Y vamos a crear la transmisión. Ok, bueno, tenemos nuestra transmisión creada como programado, ¿sí? Porque va a ser el 9 de diciembre a las 17. Y tenemos la posibilidad de entrar al estudio. Vamos a hacer eso. Ok, acá nos da un consejo profesional. Usa auriculares y escuchas eco. Bueno, a ver. Estás entrando a un estudio de transmisión. No hay acceso al micrófono o la cámara. Permitir acceso. Vamos a permitir acceso al micrófono y cámara. Ahí está. Vamos a permitir acá. Claro, no puede acceder al micrófono cámara porque la estoy usando. A ver, voy a apagar acá. Acá. Vamos a configurar la cámara. Es esta. Excelente. Ahí está. Hola. Genial. Y ahí aparezco. El micrófono está funcionando. Bárbaro. Desactivar. Así no hacemos lío con el sonido. Vamos a poner nuestro nombre.
Y acá ya vamos a poder entrar al estudio. Ok. Acá estoy. Bueno, ok. Pero esto es justamente lo que vamos a estar explorando en el vivo. Así que no voy a seguir por acá. Ya está, tenemos configurada la transmisión para que empiece en ese horario. Y quizás un ratito antes del momento programado nos conectemos con mi invitada de lujo para empezar la transmisión. Así que bueno, igual este video va a salir después. Tranqui. Pero hasta acá ya está, listo. Tenemos configurada StreamYard para poder transmitir a través de YouTube. Bueno, pero antes de irme, algo interesante a agregar en todo esto. Volví de nuevo a las transmisiones, ya está programada, bárbaro, ya sabemos cómo entrar al estudio y dónde vamos a empezar a interactuar. Y acá tenemos los 3 puntitos y acá tenemos algo interesante. Además de poder editar y ver en YouTube, una vez que esto ya se haya transmitido, o eliminarla si es que no la queremos usar, podemos agregar un invitado o invitada haciendo clic acá. Entonces, este enlace es el que le vamos a pasar, en este caso a mi invitada de lujo, para que ella se conecte. Fíjense que podés invitar hasta 6 personas en el plan gratuito, para que ella se conecte y luego podamos hacer la transmisión que, bueno, ya veremos cómo sale. Así que acá, copiar en portapapeles, le enviamos este link y la o las personas se van a poder sumar a nuestra transmisión. Casi me adelanto e investigo lo que justamente íbamos a investigar en el vivo. Pero bueno, viste que es muy fácil crearlo y vincular ya la cuenta de StreamYard con la de YouTube. Con completar unos campos ya tenemos programada nuestra transmisión. Y algo que te quiero mostrar ahora, y gracias por quedarte hasta acá, es lo siguiente. Una vez que hice toda la configuración con StreamYard y habiendo hecho previamente la configuración en YouTube, caí en la cuenta, y acá te lo quiero mostrar, de que tenía creadas 2 instancias programadas. Porque una fue la que creé directamente desde YouTube y la segunda fue la que creé desde StreamYard. Con lo cual, al haber programado la transmisión por StreamYard, automáticamente ya me creó esta instancia en YouTube. Así que una de las 2 es innecesaria y la voy a borrar. Ahora tengo que ver cuál es la que me creó cada cual, pero una de las 2 ya no la necesito porque la creé directamente desde StreamYard. Con lo cual el video para hacer transmisiones de YouTube quedaría sin efecto, salvo que quieras usar otra plataforma que después investigaremos, pero por lo menos con StreamYard no es necesario. Así que bueno, espero que te haya gustado el vivo, que te haya servido esta información y te dejo este otro video para que sigas explorando.